Entonces continuamos con fragilidad en Latinoamérica, perdón por la parte técnica. Vamos a hablar sobre generalidades, epidemiología, evaluación, manejo, fragilidad y conclusiones. Solamente para recordar, ¿no?, que Latinoamérica está formado por los países que hablan algunas lenguas romances como derivadas del latín, española, portuguesa y francesa, y es muy amplio, como hemos visto en el mapa. Mencionar que cómo ha evolucionado la población en América Latina y el Caribe, para ver cómo para el 2024 aproximadamente el 13% son personas mayores. Según el Banco Mundial, clasifica a las personas en 4 grupos de ingresos, ¿no? Bajos, medianos, mediano alto y alto. Y vamos a ver cómo los países de Chile y Uruguay tienen altos ingresos en Sudamérica, y en mediano alto estamos Perú, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y México. Tania, Sí, ¿aló? por lo que sea no está cambiando la diapositiva. ¿La has cambiado o no? Te lo digo, es que si quieres comparto yo la pantalla y ya Sí, está, la porque es que última no. presentación. A ver, compártelo, Carmen, si es que no Sí, se porque es ve. que si no, no va. Ven, No está todavía no, avanzando. chico. Sí, algo ha pasado, se ha desconfigurado, perdón. La última presentación la compartes. Sí, sí, no tengo la última Sí, en descargada. tu correo está, la última Ya, presentación. pero es que no la tengo descargada. Te voy a poner la anterior, ¿vale? Porque es que Ok. no me ha dado tiempo. Al- Venga, Ok, cuando tú me digas voy pasando, ¿vale? sí, la siguiente, la siguiente, la siguiente. Como mencionábamos, la mayoría de países de Sudamérica, excepto Chile y Uruguay, pertenecemos a mediano o altos ingresos. La siguiente. Igual en este gráfico es similar. Siguiente. En la parte de epidemiología de lo que es fragilidad en los países de Latinoamérica, hemos visto que todos los países están envejeciendo igualmente en Latinoamérica, y esto va a hacer que exista una gran población de adultos mayores frágiles, ¿no? Y los adultos mayores en Latinoamérica se ha visto que van a tener un alto número de enfermedades crónicas y discapacidad en las publicaciones y en los informes que tenemos hasta el momento. Pero existen pocos estudios que investigan la prevalencia de fragilidad en países menos desarrollados, motivo por el cual se debe determinar la prevalencia de la fragilidad, ¿no? Lo cual es un desafío debido a la variedad de mediciones de fragilidad, ¿no? Siendo importante conocerlo para contribuir a la planificación de la salud y políticas de atención social. La siguiente. Esto es un estudio, una revisión sistemática y un metaanálisis sobre la prevalencia de fragilidad en Latinoamérica y el Caribe. Como vemos, fueron 29 estudios, de los cuales fueron 43,000 participantes de la comunidad, adultos mayores de la comunidad, que fueron incluidos en esta revisión sistemática. La mayoría fueron mujeres, de los cuales 22 estudios utilizaron la versión modificada del fenotipo de Fried como instrumento. 4 usaron el instrumento original, el INDA-FRID, y 2 estudios, la escala de Edmond. De estos estudios, 20 estudios pertenecían a América del Sur, ¿no? 4 a América Central, 5 eran Norteamérica, pero todos estos estudios tenían una alta heterogeneidad, ¿no? Donde se encontró que existía una prevalencia, ¿no?, de fragilidad de un 19,6%, pero el rango variaba de 7,7 a 42,6%. La conclusión de esta revisión sistemática fue que la fragilidad es muy común entre los adultos mayores en Latinoamérica. La siguiente. No se ve muy bien, pero la información era ver los estudios que existían en Latinoamérica en este metaanálisis, y vimos, por ejemplo, que en mismo Lima, en 2 estudios diferentes con diferentes instrumentos, en el primero utilizaron una versión modificada del fenotipo de Fried, encontraron que a nivel urbano había 25,9% de fragilidad,
y en el área rural 17.2. Y en otro estudio que justamente hizo el Instituto de Gerontología en Perú, en la comunidad de una muestra que era representativa de todo Lima Metropolitana, utilizando los criterios originales de Linda Fried, se encontró una prevalencia de 7.7%. De igual manera, en los otros países como Brasil y Colombia, también estas prevalencias variaban de acuerdo al instrumento utilizado. La siguiente. Cuando se hizo el análisis en este mismo metaanálisis de acuerdo a la región, se vio que en Sudamérica 20 países pertenecían a Sudamérica y la prevalencia era 17.1, siendo el instrumento más utilizado el fenotipo de Fried, ya sea el original o el modificado, ¿no? Hubieron dos escalas de Edmond. Y el país que más publica o más estudios ha tenido y que han sido incluidos en los metaanálisis es Brasil. La siguiente. Igualmente, en este estudio, donde habla sobre prevalencia de fragilidad y prefragilidad en adultos mayores de la comunidad, pero clasificado como países de bajos ingresos y medianos ingresos, que es una revisión sistemática y un metaanálisis, eh, haciendo la búsqueda de esta información hasta el año 2017, se vio que se encontraron 56 estudios. La siguiente. En la cual se vio que la mayoría de países que estaban incluidos en esta revisión eran países de ingresos a medio altos ingresos, y 47 eran estudios sobre fragilidad y 42 de prefragilidad. También en este estudio se vio que el instrumento más utilizado fue el instrumento de Linda Fried, ¿no? Que fue el más utilizado. Y en este metaanálisis se encontró una prevalencia de fragilidad en la comunidad, en los países de bajos a medianos ingresos, en un 17.4% y de prefragilidad en un 49.3%, ¿no? Tomando en cuenta que en este estudio, ¿no? De los 52 pertenecían a Latinoamérica, de los cuales 30 eran estudios en Brasil, 2 en Perú, 3 en Colombia, 9 en México, 2 en Cuba, 1 en Ecuador y 1 en República Dominicana, ¿no? Y 40 utilizaron el fenotipo de Linda Fried, 6 la escala de Edmond y 1 un índice de fragilidad, ¿no? Como vemos, se concluye en este metaanálisis que la prevalencia de fragilidad y prefragilidad es más alta en personas adultas mayores de bajos a medianos ingresos comparado a los países de altos ingresos, ¿no? La siguiente. De igual manera, como hemos visto, Brasil en Sudamérica es uno de los países de los cuales tiene gran publicación de estudios que han sido incluidos en estos metaanálisis. Y viendo cuál es la prevalencia de fragilidad y fragilidad en Sudamérica, en esta revisión sistemática, se hizo una búsqueda de literatura hasta el año 2019 y se vio que hubieron 118 reportes, ¿no? De los cuales 98 eran de Brasil, ¿no? Esto en Sudamérica, 98 de Brasil, 7 de Chile, 5 de Perú, 4 de Colombia y 2 de Ecuador, ¿no? 1 de Argentina. Igualmente, la prevalencia de prefragilidad fue un 46.8% y fue mayor la prefragilidad en pacientes hospitalizados, ¿no? Y en la comunidad comparado a los que se encontraban en casas de reposo, ¿no? Y la prevalencia de fragilidad fue 21.7%, ¿no? Y fue más alto en pacientes que se encontraban en nursing home o casa de reposo en un 55.8%, ¿no? La conclusión de este estudio es que la prefragilidad y fragilidad son altamente prevalentes en Sudamérica, con tasas más altas reportadas en Europa y Asia. La siguiente. Este estudio es exclusivamente en Brasil, que fue en la comunidad y también en adultos mayores ambulatorios, que se hizo hasta el 2018. Fueron 18 metaanálisis, la siguiente, en la cual se ve que la prevalencia de fragilidad fue de 24% en Brasil y 16% usando los criterios de Linda Fried y 40% utilizando otros criterios, ¿no? La prevalencia fue similar en ambos sexos, pero fue mayor la prevalencia de fragilidad cuando se hizo en adultos que iban a consulta externa comparado a los que estaban en la comunidad de un 22%. Se ve que la prevalencia de fragilidad igual en Brasil en sus estudios en pacientes que no están institucionalizados es más alta que los observados en países desarrollados o de altos ingresos. La siguiente. La evaluación de fragilidad en las publicaciones que se han hecho en Latinoamérica, el principal instrumento que se ha utilizado
son los criterios de Linda Fried, el fenotipo de fragilidad, como hemos visto, y otros instrumentos en menor uso en las publicaciones es la escala de Edmo. Pero hay otra escala que fue validada en el 2016, que es la escala de Frey, la siguiente, en la cual se hace en México, ¿no?, una adaptación cultural y una validación de esta escala de Frey, que es por autorreporte en adultos mexicanos, ¿no? Y se encuentra una correlación adecuada con los criterios de Linda Fried, la siguiente. Y es una escala que actualmente se está utilizando y probablemente salgan mayores investigaciones, ¿no? Cuando revisamos la literatura también vemos algunas publicaciones en Chile que son nuevas, donde ellos desarrollan un índice de score de fragilidad usando una encuesta de salud nacional de Chile durante los años 2016 y 2017. Y acá ellos incluyen adultos de 40 años a más para construir su índice de fragilidad, ¿no?, que fueron 3.036 participantes de 40 años a más. En el ítem de fragilidad en el índice incluyen 49 ítems, de los cuales incluían comorbilidades, limitación funcional, salud mental, actividad física, antropometría, medicación y caídas, ¿no? Y un score de 0 a 1 fue calculado para cada persona. Los que tenían un punto de corte mayor o igual de 0,25 lo catalogaban como fragilidad, y ellos encontraron en Chile la prevalencia de 11,8% de fragilidad usándose este índice de fragilidad, y fue mayormente en mujeres. La siguiente. Igualmente, como mencionó la doctora Ana Alfaro, el uso de la escala Frail-Trail Scale, ¿no? Esta es una de las primeras publicaciones que se hace en Sudamérica usando esta escala, que por lo que hemos visto tiene muchas ventajas comparado a los criterios de Linda Fried, ¿no?, en la cual se ha hecho en Chile usando, ellos miden en este estudio fragilidad por Linda Fried, fragilidad por el FTS de 5 ítems y fragilidad, esta escala Frail-Trail Scale de 3 ítems. Comparan las tres, ¿no?, y buscan la prevalencia. Y en este estudio encuentran en Chile una prevalencia de fragilidad usando los criterios de Linda Fried de 19,7%, y usando el Frail-Trail Scale, ¿no?, de 5, un 18% de fragilidad, y el de 3 ítems de 23,3%. Ellos concluyen en este estudio que la prevalencia de fragilidad observada, ¿no?, con el FTS 5 es 18%, y son instrumentos similares a la prevalencia observada con el fenotipo de fragilidad, por lo menos en este estudio, que es probablemente diferente a lo encontrado en Europa, como lo mencionó la doctora. La siguiente. Entonces, uno podría mencionar que la evaluación de fragilidad en países de bajos a medianos ingresos, en las cuales están incluidos algunos países de Latinoamérica, puede ser reducida la evaluación por falta de recursos, ¿no? Y esto se debe porque en algunos centros probablemente no se esté evaluando la fragilidad por falta de personal no entrenado o capacitado, ¿no? Algunos instrumentos quizás no han sido validados o adaptados a la población, ¿no?, o no se tiene muchas veces eh, el espacio, el ambiente adecuado probablemente para hacer algunas escalas, como por ejemplo velocidad de la marcha, ¿no?, un SPPB, que igual necesitamos velocidad de la marcha, pero eso podría ser un motivo, ¿no?, en el cual no se están evaluando. Pero hemos visto últimamente que existen más publicaciones, pero que todavía no han salido revisiones sistemáticas. Como han visto, las que les he mostrado es solo hasta el 2019. Probablemente ya tengamos en un futuro más, ¿no? El instrumento más utilizado, como hemos visto en Latinoamérica, en estos estudios publicados, según los criterios de Linda Fried, pero en el tiempo estamos viendo que estas publicaciones se están incrementando. La siguiente. El manejo de la fragilidad es igual, existen escasos ensayos clínicos. Este es uno realizado en México, donde hacen un ensayo de visitas de enfermerías, más, digamos, un botón de alerta que se hacen en la que las personas mayores pueden ser llamadas a las enfermeras, y se ve que con esta intervención disminuye las tasas de fragilidad en este grupo de adultos mayores. La siguiente. Este es otro estudio que
como se mencionó en charlas anteriores, que es el Frey Latam, ¿no? En la cual es un estudio multicéntrico para evaluar eficacia de un programa de ejercicio y educación en la capacidad funcional de pacientes mayores con diabetes que se encuentra financiado por la Comisión Europea y que se está desarrollando en América Latina. Probablemente pronto tengamos los resultados en la cual hay países de Latinoamérica como Colombia, Perú, entre otros, y es una información valiosa y probablemente pronto se publicará. La siguiente. Entonces, el manejo de fragilidad en Latinoamérica tiene retos, ¿no? Un pobre estado nutricional, ese es un reto en un grupo de adultos mayores, pobres condiciones de salud, la baja actividad física, servicios de salud que no están adaptados para las personas mayores. Eso hace que el manejo sea un reto, pero de todas maneras, como hemos visto, se están ya haciendo algunos ensayos clínicos o intervenciones en esta población adulta mayor viendo las condiciones de salud en la que se encuentra. Y el manejo es multicomponente. La siguiente. Como conclusiones, solo mencionar que existe una variación considerable de la prevalencia de fragilidad en Latinoamérica, ¿no? La cual se ha visto que son más altas comparado en países de medianos, de grandes ingresos, ¿no? Es necesario la validación de instrumentos de investigación en fragilidad en Latinoamérica, ¿no? Y debe hacerse en diferentes niveles asistenciales. Existen ensayos clínicos escasos, los cuales se están tratando de hacer más con inversión o fondos europeos, como hemos visto últimamente. El tratamiento incluye un manejo interdisciplinario, multicomponente y tenemos que tener políticas de salud pública que deban promover ejercicio, nutrición saludable para tener también en la población adecuado acceso a los servicios de salud y de alguna otra manera, de esta manera, mejorar las condiciones de vida para reducir la carga de fragilidad. La siguiente. Muchas gracias y bueno, estamos en algunos minutos para las preguntas. Gracias. Gracias. Una pregunta, Tania. Bueno, en Latinoamérica es enorme y supongo que hay muchísima heterogeneidad, pero ¿hay algún estudio que compare si hay diferencia en cuanto a fragilidad en ambientes rurales con ambientes más de ciudad? Sí, hay un estudio, por ejemplo, en Colombia que lo hacen en nativos, aproximadamente creo que eran 686 nativos, y ellos encuentran fragilidad con un fenotipo modificado, Linda Fried, en un 35,7%, por ejemplo. Igualmente en Perú, en los estudios que hace, por ejemplo, el grupo de investigación 1066, ¿no? Que tiene varias publicaciones, tanto en Latinoamérica como en Europa y Asia, ellos se encuentran con una escala modificada de Linda Fried, que en su estudio que en la zona rural había menos fragilidad comparado a zona urbana, ¿no? Pero esto se contradice en otros estudios, como mencioné el de Colombia, donde ellos encuentran esta población, pero ella es nativa, eh, cifras más altas, ¿no? Y cuando revisamos las revisiones sistemáticas, son muy heterogéneos todos los estudios, ¿no? Entonces, esto da a que es necesario seguir investigando y obviamente también la validación de algunos instrumentos que se tienen que hacer y probablemente algunos nuevos, como el que se ha mencionado, el FTS, que por lo que vemos, pues podría tener algunas ventajas en ciertos puntos, ¿no? Una pregunta de María Guadalupe Jiménez y ya va a ser la última porque no nos queda tiempo. ¿Tendría alguna recomendación para fomentar que el resto de especialistas y prestadores de servicios de salud se familiaricen con el término diagnóstico y tratamiento de fragilidad? ¿Alguna recomendación? Definitivamente sí, ¿no? Porque vemos que las poblaciones de 60 años a más en Latinoamérica, las especialidades de cardiología, neumología, reumatología, urología, neurología, pues la población que más ven los especialistas son adultos mayores, ¿no? Y es necesario no solamente en el área clínica, sino en el área quirúrgica, que las personas mayores sean evaluadas de fragilidad, ¿no? En nuestro país hace poco, en la norma técnica que se ha actualizado, pues se menciona que todo adulto mayor debe ser evaluado de fragilidad, ¿no? Usando la escala más adecuada de acuerdo al nivel o lugar donde se encuentra, pero debería de evaluarse, hacerse un screening
y de alguna otra manera esa información debería llegar a los médicos especialistas o los otros servicios, tanto clínicos o quirúrgicos, para de alguna otra manera identificar y saber que este paciente tiene más riesgo y si es factible en ese momento poder intervenir antes de ser sometido, como se ha mencionado, a algún tratamiento quirúrgico o algún procedimiento, o de alguna otra manera así no sea sometido porque de alguna otra manera podría ser reversible y de alguna otra manera esto disminuiría costos de salud, que es lo que más importa a veces en políticas al Estado, ¿no?